tal? Bienvenidos nuevamente a esta su clase de resistencia química y mecánica de los materiales, donde hoy vamos a ver las propiedades mecánicas relacionadas en este análisis de esta relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, vamos a ver una por una qué significan, qué me dicen en cada material y cómo puedo yo leerlas a través de nuestro diagrama esfuerzo contra deformación. ¿Ok? Así que eso haremos hoy. Y bien, pues ya habíamos adelantado un poco acerca de las propiedades, donde tenemos aquí enlistadas, les decía en su momento, en el primer video, algunas de las más importantes y que son las que vamos a encontrar como información en el diagrama de esfuerzo contra deformación. Voy a leer rápidamente, donde, bueno, vamos a ver cada una. Y dice, rigidez es la capacidad de un objeto de resistir la deformación cuando se aplica una fuerza externa. La ductilidad es la capacidad de un material para sufrir deformaciones sin romperse, que es la propiedad opuesta a la fragilidad y que ésta se manifiesta eh, pues mediante dos porcentajes, que es el porcentaje de alargamiento o el porcentaje de elongación y el porcentaje de reducción de área. La resiliencia que la vimos en la zona elástica, en la parte esta del diagrama de esfuerzo de formación, es esta energía que absorbe en la zona elástica. Y la tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber un material antes de romperse, antes de alcanzar la rotura. Y la dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado por parte de otro material. Entonces, vamos uno por uno. Nada más recordarles aquí esta parte. En la ductilidad, que vamos a tener un porcentaje de elongación, que ya lo hemos visto anteriormente, que sabemos que es esta diferencia entre la longitud final y la inicial, sobre la inicial por 100. Y otra fórmula que por ahí nos había faltado es la de reducción de área, que ahora va a ser área inicial menos el área final entre el área inicial por 100. También una cuestión muy sencilla, dotando esto de que, bueno, a veces es más fácil medir justamente un área mediante un diámetro que medir toda la longitud de una tubería, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Bueno, entonces vamos una por una. La rigidez. ¿Qué nos dice la rigidez? Bueno, acabamos de ver que la rigidez nos expresa que es esa resistencia de un material ante un esfuerzo a ser deformado. Es decir, entre más resista un esfuerzo y no alcance la deformación, quiere decir que ese material es más rígido. Entonces, esto es una medida justamente de la pendiente. Entre más tiende hacia la vertical, hacia un ángulo recto, significa que es un material más rígido. Y es obvio, porque lo vemos en el comportamiento. Aquí tenemos el ejemplo de la madera, el hueso, el aluminio y el acero, que cada vez el material que está arriba es más rígido que el anterior. ¿Por qué relación? Bueno, porque les decía yo que esta pendiente, bueno, tiende más justamente hacia la vertical, hacia ese ángulo recto. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, cada que se va acercando hacia allá nos dice que se obtiene un mayor esfuerzo y cada vez una menor deformación. De hecho, si se dan cuenta, la madera, por ejemplo, tiene esta deformación, pero tiene este esfuerzo de tensión. El hueso tiene esta deformación, pero tiene un esfuerzo de tensión mucho mayor. El aluminio ya sufre todavía una menor deformación y es mediante este esfuerzo de tensión. Y el acero, que lo supera a todos, es este esfuerzo de tensión y solo sufre esta deformación. Entonces, es el que más cuesta, el que más necesita un esfuerzo para poder ser deformado. Listo. Luego, la ductilidad. La ductilidad, veíamos que es esta capacidad de deformación y para que quede claro, de deformación ante la tensión. Es lo que diferencia la ductilidad de la maleabilidad. La maleabilidad es ante un esfuerzo de compresión, pero ambos son la capacidad de deformarse del material. Y ojo, es ductilidad, no ductibilidad. Y como yo lo veo en algo simple, entre más deformación pueda soportar material, como vemos aquí, esta es toda la deformación que soporta desde nuestro origen hasta acá, a diferencia de este punto que
este segundo punto que tiene una deformación mucho más pequeña, pues es un material mucho más dúctil. Aquel que tenga una mayor deformación es un material mucho más dúctil. Luego, la resiliencia, algo que habíamos notado en la zona elástica, es, quedamos que es toda esta energía capaz de absorber en la zona elástica, este triángulo rectángulo que encontramos dentro del área bajo la curva, ¿no? Que prácticamente es el área bajo la pendiente y que habíamos visto que lo calculamos como, pues, base por altura sobre 2, o en este caso, esfuerzo por deformación por un medio, ¿no? O entre dos. Y luego vamos a ver la tenacidad. La tenacidad, quedamos que es toda la energía capaz de absorber el material. Entonces, es como si hiciéramos la resiliencia, el área bajo la curva, pero ahora sí de toda la curva de esfuerzo contra deformación. Entonces, aquí toda la zona gris, todo eso es justamente la tenacidad. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque hay dos formas de alguna manera, medir la tenacidad ante diferentes velocidades de deformación. El ensayo de tensión, que realmente es una velocidad rápida, se hace en algunos segundos, va a ser diferente, va a ser diferente, una tenacidad de la entalla diferente a lo que se logra por una prueba por impacto, porque ante una prueba por impacto también podemos medir cierta capacidad de la tenacidad de un material, pero ¡pum! Es inmediato justamente el cambio. Es la diferencia con el ensayo de tensión, que ambos son válidos, pero encontramos datos muy distintos de esa tenacidad. Y bueno, para hablar un poco de ella, ¿qué distingue? El ensayo de tensión ya lo vimos bastante, pero ahora, ¿cómo sería esta prueba de impacto? Bueno, estas pruebas de impacto dependen de justamente unos especímenes así que se hacen de los materiales, los cuales normalmente tienen una muesca, si va a ser ensayado a Sharpie, o a eso es cuando probamos el cizallamiento, es decir, el cortante. Pero en los dos casos se basa en lo mismo. Ponemos una probeta de ese metal con este tipo de dimensiones o este tipo de características y dejamos que un martillo, este que ven aquí, golpee justamente esa probeta. Y bueno, el equipo encargado de esto nos va a decir cuánta energía fue capaz de absorber. Y bueno, como siempre, pues los invito a ver un video corto y atractivo a mi punto de vista para que entiendan justamente la prueba de Sharpie, la puedan visualizar. Ya saben que este enlace se los dejo ahí en la descripción. Y listo, vayan a ver de una vez, pónganme pausa, vayan a ver y ya. ¿Por qué? Porque ahora vamos con qué me dice, qué significa esta prueba de impacto. Bueno, eh, yo prácticamente lo que voy a hacer es a diferentes temperaturas voy a golpear estos especímenes que siempre van a tener las mismas características de un mismo material, pero a diferentes temperaturas yo voy a golpearlo. Entonces, esas temperaturas, en medida de esas temperaturas, va a absorber una energía diferente en cada impacto. Porque normalmente los materiales, al estar en una temperatura más baja, a bajas temperaturas, se comportan de una forma más frágil. Y cuando alcanzan altas temperaturas se vuelven más dúctiles. Y insisto, ¿y esto para qué no? Aquí, estos son cada puntito sería el resultado de cada experimento. Y bueno, la línea que vemos es el ajuste de esos datos experimentales, ¿no? Pero ¿qué me dicen? O sea, ¿qué significan, profe? Significan lo siguiente. Significa que algunos materiales van a experimentar una transición de un comportamiento frágil a uno dúctil a partir de cierta temperatura. Y es aquí donde cobra mucha importancia este ensayo. ¿Por qué? Bueno, esta temperatura de transición dúctil frágil es algo que no hicieron bien o que no determinaron bien en su momento, por ejemplo, en el Titanic, el cual ya saben, ¿no? Ustedes la historia en la que pues Jack quería ser el rey del mundo, ¿no? Y Rose, esta de clase alta, bueno, la historia de amor, ya sabemos todo lo que pasó ahí, incluida la mano ahí en el automóvil. Pero al final, la cuestión importante es acerca de que Jack cabía en la tabla también. Sí, Jack se pudo haber salvado. No, mentira. La cuestión importante ahí es que no debió haber tenido una fractura.
que fue la que después se propagó hacia todo el casco y, pues ya saben, se partió en dos, ¿no? A partir del impacto con un iceberg por una baja temperatura. Porque las temperaturas que en teoría se registraron en ese momento no eran realmente tan bajas. Y cuando se hicieron pruebas sobre el acero del Titanic, se encontró que incluso una temperatura muy superior por encima de los 0 grados, seguía siendo frágil. Entonces, la verdad es que no era el acero indicado desde un principio para el barco. ¿Por qué? Porque un acero para un barco a bajas temperaturas, aunque tenga un impacto, no debe por qué romperse, no debe por qué sufrir alguna rotura. Esa es la cuestión. Entonces, determinando esta zona de transición dúctil frágil, bueno, ya sabemos a partir de qué temperatura no debemos usar ese material. Y les decía yo que tenemos dos tipos de ensayo, tanto el Charpy como el ISO, y uno es justamente en esta forma en la que se va a doblar, como si fuera una flexión, y la otra es más como un esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante, al final obtenemos un comportamiento similar, como pueden ver aquí, aquí en el impacto, ¿no? Aquí tenemos la porcizalladura y listo. ¿Y qué relación encontramos con eso, con los materiales? Bueno, sencillo, que dependiendo la red, dependiendo el tipo de microestructura que tenga cada material, vamos a ver que tienen distintos comportamientos. Por ejemplo, los FCC no presentan esta transición de dúctil a frágil y tienen una mayor ductilidad, a diferencia de las aleaciones de alta resistencia que tampoco presentan una transición de dúctil a frágil, pero que normalmente son menos dúctiles, son más frágiles porque son más resistentes, son más rígidos. Y pues, en los metales BCC, por ejemplo, de baja resistencia, aquí trae hasta el ejemplo de aceros de bajo carbono o los termoplásticos, sí tienen una transición de dúctil a frágil. Y hablemos por último de una propiedad que es la dureza, que la dureza es la única que no vamos a encontrar en el diagrama de esfuerzo contra deformación. Tenemos que aquí echar mano de otro tipo de ensayos de escalas, donde en un inicio se hizo prácticamente por una comparación entre distintos minerales, los cuales lo único que significaba esta tan conocida escala de Mohs es que el número 2, el yeso, era más duro que el talco. El yeso podía rayar al talco. Entonces, cada uno de estos materiales que se encuentra, digamos, un escalón por encima de los demás, puede rayar al que sigue. Entonces, en el caso del diamante, pues puede rayar al corindón, puede rayar al topacio, puede rayar al cuarzo, pero al revés no se puede. Por ejemplo, la fluorita no puede rayar al apatito. ¿Por qué? Porque tiene una dureza inferior a él. Ahora, el problema de esta escala de Mohs era que teníamos muchos valores intermedios entre ellos. Bien, aquí tenemos justamente la escala de Mohs y pues muchos aceros, muchas aleaciones de aluminio, de titanio, de lo que sea, tenían valores intermedios entre 7 y 6, por ejemplo, o 6 y 5, o 8 y 7, y no se podía identificar muy bien entonces cuál era esa diferencia, ¿no? A lo mejor todos estaban entre 7 y 8, entre 6 y 7, y no tenía mucho sentido. Entonces hubo una necesidad de tener otros diferentes tipos de ensayos, como el Knopp, el Brynen, el Rockwell y algunos otros más, que son ensayos que dependen de algo, de una naturaleza muy sencilla. Vamos a hacer una penetración con un material más duro. Es lo único que se hace. Entonces, se tiene un indentador, como el que vemos aquí, que sería esta piececita, y aplicamos una carga, ¿no? Con una fuerza, y luego ya retiramos esa carga y medimos justamente la muesca que se haya generado en el material. Y esa medida va a ser justamente la medida de dureza que tiene este. Y listo. Y bueno, vamos a tener tres cuestiones, ¿no? El material, que cada tipo de ensayo va a tener su material. Normalmente puede ser de un acero templado, de alta resistencia, ¿no? De carburo de tungsteno o de diamante. Y esto va a depender de qué material vayamos a penetrar. Y tenemos también diferentes geometrías. Tenemos esferas, tenemos pirámides,
tenemos también formas cónicas y pues básicamente eso, ¿no? Esferas, pirámides o conos que son los que van a hacer justamente la mezcla, la penetración. Y se calculan justamente con el diámetro que deja en la marca del material, ¿no? Entonces, como siempre, pues, ¿por qué vamos a tener distintos ensayos? Básicamente es porque eso, las diferencias entre qué tipo de geometría se use con el indentador, el material que se utilice y sobre todo la carga. Entonces, va a depender los diferentes tipos de ensayo, sea Brinell, sea Rockwell y los distintos tipos de Rockwell que hay, A, B, C, D, E, F, superficiales, Vickers, NOT, el tipo de penetrador, la geometría que tiene y el material del que está hecho. Y la carga que se va a aplicar sobre él y sobre el material. ¿Ok? Y aquí tenemos que, pues, se aplica diferentes tipos de materiales. ¿Por qué? Porque si con un material muy duro tú penetras todos los que están, pues, digamos, muy alejados de esa dureza, pues los va a penetrar igual. O sea, como es muy duro, más duro que ellos, por ejemplo, si usaras un indentador de diamante para todos, para el aluminio, para el acero, para el latón, para el bronce, para el cobre, para el titanio, para un acero revenido, templado, lo que sea, eh, como es demasiado duro el diamante que todos ellos, les va a hacer el hoyo igual, según la carga que utilices. Entonces no vas a ver la diferencia entre ellos. Pero si utilizas un material que, ok, me puede diferenciar las durezas que tienen cada uno, es decir, a alguno, sí lo penetra con facilidad, pero otro, ya le cuesta penetrarlo, ese es el chiste de usar diferente material. Y pues bueno, yo los invito a ir a ver este enlace de este video, ya saben, se los voy a dejar en la descripción para que puedan visualizar un poco cómo se hace este ensayo y cómo se obtiene pues esa medida de la dureza de cada material. Y listo, es así como obtenemos todas las propiedades a partir del diagrama de esfuerzo contra deformación. Los veo en el siguiente video. Chao.